revelado, el impactante cambio de mis padres al verme casar con un CEO de 5B en TV Nacional. Javier siempre había sido un joven humilde, criado en el corazón del barrio de Oaxaca. En su taller de carpintería, rodeado de serruchos y astillas, cada golpe de su martillo resonaba como un eco de los sacrificios de don Manuel y doña Lucía, sus padres. La vida no siempre había sido fácil, pero el amor de su familia y los valores que le inculcaron eran su mayor tesoro. Sin embargo, aquella mañana, todo cambiaría. Su teléfono sonó con un número desconocido. Era Isabella, la brillante CEO que había estado atrapada en su mundo de lujos. Javier, dijo su voz clara y decidida, quiero que te cases conmigo. El aire se le estrujó en el pecho. La idea de un nuevo mundo le daba tanto miedo como emoción. El impacto de su decisión se sintió rápido. A medida que Javier empezaba a soñar en grande, don Manuel y doña Lucía se miraban con preocupación. ¿Qué va a pasar con él?, se cuestionaban. El dinero no compra la dignidad, repetía su padre, como un mantra, mientras la mirada apagada de su madre reflejaba la tristeza de ver a su hijo fraguando un futuro incierto. Aquella misma noche, Javier se fue a la cama con el corazón aturdido, la voz de sus padres resonando en su mente como una pesada cadena. La necesidad de hacer a sus padres orgullosos, mientras lidiaba con la atracción del brillo, le provocaba una tristeza profunda. Soy el mismo, pensaba, luchando contra el temor de perder su esencia. Los rumores comenzaron a fluir en el barrio. Mira a Javier, ahora se cree mejor que todos. Los murmullos eran como cuchillos en su corazón. La prensa, que antes había ignorado su esfuerzo, ahora lo retrataba como un cazafortunas. Cada artículo era un balde de agua fría, recordándole su lugar en el mundo. Durante una cena, intentó argumentar con sus padres: Isabella no es solo dinero, es amor. Don Manuel lo miró con desánimo. Lo que pasa es que la riqueza puede cegar, hijo. Su voz tembló en el aire entre ellos, creando un abismo doloroso, una fenda que aumentaba con cada conversación tensa. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión aumentó al anunciar que la boda sería transmitida en televisión nacional. La tensión estalló en una última cena familiar. No traiciones lo que somos, hijo, gritó don Manuel, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas. Doña Lucía intentaba calmar la tormenta, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier sintió sus entrañas retorcerse. ¿Era posible que el amor que sentía por Isabella lo apartara de sus raíces? En ese instante, sintió el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Todo lo que había trabajado, cada sacrificio, cada consejo. Estaría dispuesto a dejarlo ir. Mientras la imagen de su familia sufría en su mente, un rayo de esperanza destelló. Isabella quería acercarse a sus padres, mostrarles que su riqueza no era un obstáculo, sino una oportunidad para hacer bien en el mundo. ¿Podría ser un hilo que tejiera de nuevo la conexión perdida? Javier, parado entre dos mundos, se preguntó: ¿abrazaré el amor o el legado de mis padres? La incertidumbre quedó palpable en el aire, justo cuando todo estaba por cambiar. El día de la boda se acercaba y con él, la dualidad de emociones que desgastaba a Javier. En cada rincón del barrio, el eco de los rumores retumbaba, mientras su corazón palpitaba con la inminencia del gran momento. La idea de Isabella presentándose a sus padres parecía un rayo de luz en la nube oscura que lo acechaba. Sin embargo, la duda seguía arrastrándose detrás de él, como una sombra. Isabella, con su elegancia y porte, no solo era una figura pública, sino una mujer que había desafiado los estereotipos. Esa mañana, antes del ensayo de la boda, la encontró en el jardín de su casa, rodeada de flores. Ella se volvió y una sonrisa iluminó su rostro. ¿Te gustaría que compartiéramos nuestra historia con ellos?, preguntó, con una mirada que contenía tanto amor como vulnerabilidad. Tal vez, titubeó Javier, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Era él quien tenía que llevar esta carga? Era su verdad, su amor. Podemos hacerlo, pero ellos necesitan saber que no soy solo un proyecto, continuó, el brillo de su voz resonando en un océano de dudas. El aire era pesado,
cargado de un mensaje que aún no estaba listo para encontrar forma. El día del ensayo fue una mezcla de risas y tensiones. Las palabras de su padre, no traiciones lo que somos, retumbaban en su cabeza. Mientras sus amigos de la infancia reían, él luchaba con la imagen de su madre, la cual siempre había sido su refugio en tiempos difíciles. ¿Cómo encontrar el camino de regreso al hogar, mientras avanzaba hacia un futuro desconocido? Al llegar la noche, cuando todos se fueron, Javier se quedó pensando en cómo Isabella podría explicarle a doña Lucía su visión, su deseo de unir fuerzas para hacer una diferencia. Pero, ¿qué sucedería si ella no recibía su encanto con los brazos abiertos? Era un giro inesperado, una mezcla de amor y temor que temía que arruinaría todo. El verdadero reto comenzó al siguiente día, cuando Isabella llegó a la casa de Javier con un jitomate en la mano. «Quiero cocinar con ellos», dijo con entusiasmo. A Javier se le hizo un nudo en el estómago. Nunca había pensado que un simple ingrediente pudiera simbolizar tanto. La intención de Isabella era genuina, y sin embargo, un chofer y un par de luces brillantes parecían envolver su mundo, alejándolo aún más de su hogar. Isabella y Javier, nerviosos, siguieron hacia la cocina. Doña Lucía miró a su hijo con un entrecejo fruncido. «¿Esto es una broma?», preguntó, la incertidumbre clara en su mirada. Pero Javier respondió con un respiro hondo, intentando representar la calma que anhelaba. «Mamá, Isabella quiere conocerte, de verdad». «Si tú lo dices», ella contestó, pero su tono era un océano de escepticismo. Javier miró a Isabella, preparada e inspiradora, y en ese momento, el mundo parece detenerse. La combinación de corazones latiendo con esperanza y miedo era electrizante. A medida que Isabella comenzaba a contar su historia, el ambiente se tornó más ligero, la tensión disminuía en un susurro sutil. A medida que los ingredientes iban cayendo en la sartén, las palabras también comenzaron a fluir. La historia de Isabella, su esfuerzo de años, sus sacrificios, todo se entrelazaba con la esencia de lo que representaba Javier, pero justo cuando empezaban a construir un puente, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Los murmullos se tornaron en un silencio sepulcral. Javier sintió un escalofrío. ¿Sería otro reportero, un crítico, o acaso el fantasma del pasado que se interpondría entre él y su futuro? Sin poder contener la inquietud, Javier se encaminó hacia la puerta. Cuando la abrió, lo que vio le robó el aliento. Era alguien de su pasado, un viejo amigo, que traía noticias que podrían cambiarlo todo. «Javier, necesitamos hablar». «Es sobre Isabella». Javier había visto esa cara antes, pero nunca había pensado que tendría que volver a enfrentarse a Hugo en un momento como este. Aún lo recordaba de la última vez que se habían visto, en la universidad, cuando compartían sueños y risas a la sombra del campus. Sin embargo, ahora había un peso en el aire, un tipo de carga que parecía estar a punto de desatarse. «Hugo, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo comenzaba a hacerse un nudo en su estómago. «Necesito que me escuches», dijo Hugo, su mirada grave. «Es urgente. Lo que está sucediendo con Isabella no es solo un romance, hay más en juego». Javier sintió como un escalofrío recorría su espalda. «¿Más? ¿Qué estás insinuando?». Hugo dio un paso adelante, como si quisiera escapar del viento helado que parecía invadir la entrada de la casa. «He escuchado cosas, Javier. De toda esa gente que ha estado hablando. Isabella no es solo una figura pública. Hay elementos en su vida que no conoces y pueden hacer explotar todo». Las palabras retumbaron en la mente de Javier, cada sílaba como una campana que anunciaba un presagio. «¿Qué sabes de ella?». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió, con una mezcla de ira y desesperación. «Porque no quería que te distrajeras», explicó Hugo, con una sinceridad que parecía sincera pero pesada. «Pero lo que más me preocupa es la imagen pública que hemos construido. La gente no está lista para lo que esto significará». Javier sabía que su corazón latía al ritmo de cuestionamientos apremiantes. Las historias sobre Isabella que solían ser admiración se estaban convirtiendo en chismes peligrosos. «¿Por qué no has venido antes?». «Estamos a días de la boda». «Porque me dio miedo. Me da miedo pensar que lo que hay entre ustedes, con todo lo que está pasando, pueda ser destruido por el pasado que creía cerrado», dijo Hugo en un susurro, casi demasiado bajo para oírse. Mientras tanto, dentro de la cocina, Isabella seguía trabajando. Su voz podía oírse, alegre y relajada, como una melodía suave que intentaba conquistar el campus de la vida familiar de Javier. La risa de doña Lucía resonaba en el aire,
pero Javier se sentía sin aliento, atado a la sombra de lo que podía armarse detrás de esa puerta. De repente, el sonido la batidora dejó de sonar, y los murmullos cesaron. Isabella debía haber sentido la tensión, pues se acercó a la puerta, extrañada. «Javier, ¿estás bien?», preguntó su voz suave, pero con una preocupación palpable. Hugo, al ver que Isabella se acercaba, dio un paso atrás. «No puedo quedarme. Solo prométeme que investigarás. Hay cosas sobre ella que debes saber», murmuró, girando sobre sus talones y desapareciendo antes de que pudiera hacer más preguntas. «Javier, ¿qué pasa?», insistió Isabella, con los ojos fijos en él, llenos de curiosidad y temor. Él tragó saliva, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Hugo estaba aquí, dice que hay cosas sobre ti que no conozco», confesó, el eco de su voz más débil de lo que esperaba. Isabella lo miró fijamente, sus labios entreabiertos en un gesto de sorpresa. «¿Qué?». «Javier, yo nunca quise ocultarte nada». «¿Sería verdad?», se preguntó Javier, sintiendo que el aire se le escapaba. Había una línea muy delgada entre la confianza y el miedo. «¿Qué estás escondiendo, Isabella?», preguntó con la voz entrecortada. Aquel silencio pesaba como una condena. En su mirada, Javier detectó una chispa de dolor. De golpe, lo que parecía ser una mañana llena de esperanza se convirtió en una tormenta de incertidumbre. La sombra que lo había atormentado ahora se hacía más densa, y el ruido de un futuro incierto resonaba en su mente. Entonces, Isabella dio un paso adelante, y con los ojos llenos de determinación, exclamó: «Necesitamos hablar, y rápido. Hay algo que debo confesarte antes de que sea demasiado tarde». Javier sintió que la tensión en el aire advertía de un cambio inminente, y en su pecho, el corazón ahora latía como un tambor de guerra. El aire se tornó pesado, como si el inminente choque de emociones pudiese dibujar la escena de una tormenta. Javier no sabía si temer lo que Isabella iba a decir o si prepararse para lo peor. Se encontraba en este limbo vacilante, donde el amor y la desconfianza danzaban juntos en su mente. «Javier, hay cosas de mi pasado que nunca quise que afectaran nuestro futuro. Te prometí que seríamos felices», pero Isabella inhaló, como si cada palabra estuviera atrapada en su garganta. Ella se aferró a las manos de él, buscando un refugio en su calidez. «Cuando me conociste, había comenzado a salir del túnel oscuro en que había estado. Pero parece que ese túnel nunca se cierra del todo». Mientras ella hablaba, Javier sintió un revuelo interno. Todo lo que conocía de Isabella se enfrentaba a momento de verdad. «¿Qué quieres decir con túnel oscuro?». Su voz tembló, un eco de sus temores más profundos. Isabella cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «No quiero que me veas como a una víctima, pero fui parte de un mundo en el que me sentí atrapada. Gente que atraía problemas, y por eso creé una imagen pública que no reflejaba quién era realmente». «¿Gente? ¿Qué tipo de gente, Isabella?», Javier preguntó, sintiendo como cada palabra que ella decía empujaba más y más en la dirección de lo desconocido. «Rodeada de relaciones tóxicas, el nombre de mi familia tiene un peso, no siempre ha sido positivo. Y con el ascenso de mi carrera en los medios, algunas conexiones del pasado buscan salir a la luz». Sus ojos brillaban con un destello de miedo y desafío, una amalgama de emociones que le resultaba familiar. Javier se sentó en el borde de la cama, las piernas temblorosas. «¿Te están amenazando? ¿Es eso lo que pasa?». Ella asintió con la cabeza, y una ráfaga de desesperación le atravesó el pecho. «El pasado nunca se ha ido totalmente, y no quiero que esto afecte nuestra vida, ni nuestra boda. Me siento atrapada, como si todos estuvieran esperando ver nuestro colapso», confesó Isabella, una pizca de lágrimas asomando en sus ojos. Javier sintió que todo a su alrededor se convulsionaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto más oculta Isabella?». «¿Quiénes son esas personas?», cuestionó, con la rabia y la tristeza mezclándose en su voz. «Porque tenía miedo», dijo ella, la voz quebrándose en un susurro. «Porque pensé que al estar juntos podíamos construir algo nuevo, alejado de todo lo que me lastimó. Pero ahora, después de lo que me dijo Hugo, siento que estoy a punto de perderlo todo». Una llamada interrumpió el ambiente tenso, haciendo eco a través de la casa. Doña Lucía entró con el teléfono en la mano, el rostro pálido. «Javier, esto es serio. Siento que necesitas saberlo». «Es sobre Isabella». La mirada de Javier se volvió hacia ella, confuso y asustado. ¿Qué más podía llegar a descubrir? «¿Quién está llamando, mamá?», preguntó, sin poder contener la creciente ansiedad en su pecho.
Doña Lucía sacudió la cabeza, la preocupación dibujada en su rostro. Una periodista. Dicen que tienen información que no deberían y quieren que le respondas a unas preguntas. Isabella palideció. La atmósfera se volvió más densa. La confesión, el miedo, y la inminente revelación de algo oscuro parecían estar acercándose. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Iremos a enfrentar todo esto?, preguntó, su voz un hilo de tensión febril. Sí, o quizás nos arrastren más lejos de lo que jamás quisiéramos, respondió Isabella, su corazón latiendo en un eco desesperado. En ese momento, Javier entendió que la tormenta estaba a punto de desatarse, y la pregunta flotaba en el aire: ¿podrían manejar lo que venía a continuación sin que todo se desmoronara? La vibración del teléfono resuena en la habitación, como un eco de la angustia que acaba de despertar. Doña Lucía, aún con el aparato en la mano, parece perder el hilo de la realidad. Javier la observa, esperando que alguna respuesta alivie su creciente inquietud. Isabella, por su parte, se sostiene con fuerza de la pared, su mirada fija en el suelo, buscando en sus pensamientos algo que la ancle a la realidad. Javier, murmura Isabella, su voz entrecortada, no sé qué información tienen. Pero puede arruinarlo todo. La preocupación se refleja en su rostro, y Javier, incapaz de soportar más la incertidumbre, le dice: ¿qué sabes de esta periodista? ¿Qué ha hecho? Isabella cierra los ojos, como si intentar recordar la respuesta pudiera aliviar la presión de su pecho. Lo que he oído, lo que he sospechado, es que averiguaron sobre mis amistades de juventud. Todo lo que he intentado dejar atrás. Y temo que eso implique más que solo rumores. Javier siente que un frío helado recorre su columna. La idea de que la vida que están construyendo se base en su pasado doliente lo atormenta. ¿Quién puede hacer algo así? Lo enfrentaremos juntos, Isabella. Promise me that. Su voz se endurece con determinación. Lo sé, responde ella, dejando entrever su vulnerabilidad. Pero esto podría explotar antes de que tengamos la oportunidad de reaccionar. Justo entonces, se oye un suave timbrazo del teléfono. La madre de Javier lo levanta, y antes de siquiera decir hola, el portador del lado opuesto habla rápidamente. Javier. Necesito hablar contigo. Es sobre Isabella. Su pasado está por salir a la luz, y tú, como prometido, podrías verte envuelto en esto. Quiero que estés preparado, dice la voz, cargada de urgencia. La mente de Javier se llena de imágenes. La televisión, los medios corriendo tras ellos, redacciones esperando una exclusiva que podría destruir todo lo que ama. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu intención?, responde, sintiéndose incapaz de poder mantener la calma. Simplemente estoy advirtiéndote. Hay registros que podrían eclosionar. Esto podría arruinar tu imagen y la de Isabella. Es mejor que te prepares para lo peor, concluye la voz. El tono de la conversación se corta abruptamente, dejando a Javier con una sensación de vacío. ¿Qué fue eso?, pregunta Isabella, alzando la vista, el pánico asomando en sus ojos. Él, aún atrapado en la confusión y la rabia, se da cuenta de que está más allá de lo que podría imaginar. No tengo idea de qué está pasando. Pero luego de esto, deberíamos hablar con un abogado, dice, tratando de mantener su voz firme. Doña Lucía se acerca, llevándose una mano al pecho. Nuestros nombres están en juego aquí, hijo, dice, temblando un poco. La incertidumbre y el miedo parecen estallar en la habitación. Javier siente como si el aire se volviera denso nuevamente, como si todo se estuviera encadenando a algo que no puede controlar. Isabella, ¿te das cuenta de lo que esto significa?, pregunta, sus ojos fijos en ella. Esto no es solo el pasado tuyo, es nuestro futuro también. Ella asiente, el brillo en sus ojos disminuyendo. Las luces de la ciudad parpadean a través de la ventana, y el exterior parece un mar de ilusiones. Javier toma una decisión. Necesitamos salir de aquí. Debemos buscar respuestas antes de que nos atrapen. Si dejamos que esto crezca, perderemos todo. Isabella lo mira, entre la desesperación y la gratitud. ¿Pero qué haremos? ¿Cómo enfrentaremos a esa periodista?, pregunta ella, su voz ahora un susurro entre sombras. Es hora de unir fuerzas y prepararnos para lo que venga. Piensa en un plan. Quizás haya alguna manera de deslegitimar esto, sugiere Javier, tomando la mano de Isabella. Mientras el tiempo parece escurrirse entre sus dedos, Javier siente una punzada en su corazón.
La revelación de un desconocido futuro se cierne sobre ellos, una sombra que amenaza con absorber todo lo que han construido. Lo que sea que esté por venir, la verdad está lista para ser revelada y, con ello, su vida, el amor que sienten, todo. Podría caer en la balanza de lo inevitable, las palabras flotan en el aire, una nueva pregunta persiste. ¿Estarán listos para luchar en contra de los fantasmas del pasado, mientras la tormenta se acumula en el horizonte? El aire se siente pesado, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. Javier y Isabella se miran, compartiendo una mezcla de miedo y determinación. Con la mano de ella firmemente entrelazada con la suya, una chispa de decisión ilumina sus ojos. Debemos encontrar a esa periodista, declara Javier con firmeza, su voz llena de una resolución renovada. No podemos permitir que el pasado decida nuestro futuro. Isabella asiente, aunque su expresión es de duda. ¿Y si se niega a hablar? ¿Si lo que cuenta es verdad? Su voz tiembla, y Javier siente como la inseguridad acecha en cada palabra. Hay siempre dos lados en cada historia, responde Javier, su mente procesando la situación. Si podemos presentar nuestra propia narrativa, tal vez podamos cambiar el rumbo de esto. Quizás podríamos hablar con alguien en el medio, buscar apoyo. Sin importar lo que digan, nuestro amor es más fuerte que cualquier escándalo. Antes de que Isabella pueda responder, doña Lucía, con su rostro pálido y preocupado, interrumpe. No podemos entrar en este juego sin un plan. Mis contactos, ellos podrían, comienza a decir, pero la tremenda presión en la habitación la detiene. Javier no quiere arriesgarse, no quisiera que sus padres se involucraran más de lo necesario. No así. Es mejor que estemos solos en esto, corta Javier, sintiéndose más decidido. Para proteger a la familia. Hablaré con Isabella y juntos tomaremos una decisión que no nos afecte de más. Al salir del departamento, la noche se siente opresiva. Las luces de la ciudad parecen testigos silenciosos de su lucha. Javier conduce, llevando a Isabella al café donde varias impresoras de prensa solían esperar una primicia. Al llegar, se sientan en un rincón apartado, el aroma del café caliente llenando el espacio. Javier siente como la ansiedad se transforma en una necesidad urgente. ¿Quién fue? ¿La periodista? ¿Qué sabes de ella?, pregunta, deseando conocer cada detalle que pudiera ayudarles. Se llama Laura, dice Isabella, sus ojos hundiéndose en recuerdos dolorosos. Es astuta y no se detendrá hasta obtener lo que busca. La vi brillar en los medios siempre dispuesta a hacer lo que fuera, incluso si eso significa hacer daño a otros. La mención del nombre provoca una punzada de desasosiego en Javier. Entonces tenemos que ser más astutos. Si quiere hablar sobre su pasado, debemos prepararle un contraataque. Isabella titubea, la preocupación desbordándose en su rostro. ¿Y si ella tiene algo irrefutable? ¿Un testigo, algo que demuestre que no puedo escapar de esos años? Javier siente que la desesperación se cierne sobre ellos. Ahí, en ese café, el futuro se siente más incierto que nunca. Pero en medio del silencio, algo comienza a surgir en él, una idea como un destello. Podemos buscar esos registros, ver qué están diciendo. Tal vez haya una forma de enredar sus palabras, hacerlo ver de otra manera. Isabella lo observa, la esperanza y el miedo reflejándose en sus ojos. ¿Y si te descubren? Necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Estamos arriesgando demasiado si no hacemos nada. Javier respira hondo, convencido de que deben encontrar la verdad por sí mismos. La conexión entre ellos crece, convirtiéndose en un juego de estrategia y amor. La noche avanza, pero no pueden dejar que la oscuridad les consuma. Mientras se levantan, el café se llena de rumores y conversaciones suaves. Las luces titilan a su alrededor como si también ellas tuvieran secretos que contar. En ese momento, Javier siente un escalofrío. ¿Podrían ellos hacer frente a la tormenta que se aproxima? Mientras se alejan del café, un mensaje repentino ilumina el celular de Isabella. Su rostro cambia, el miedo vuelve. ¿Qué ahora?, pregunta Javier, nervioso. Es de Laura, dice, y su voz apenas es un susurro. Las palabras escapan de sus labios, pero ya no hay vuelta atrás. Lo que Laura tiene que decir podría cambiarlo todo. La presión en su pecho regresa mientras una nueva corriente de incertidumbre inunda su mente. ¿Serán capaces de enfrentarse al implacable pasado de Isabella antes de que todo se derrumbe? Isabella se siente como si el mundo se hubiera detenido.
Su corazón late con fuerza mientras observa el mensaje en su pantalla. Contigo para hablar de lo que pasó, es todo lo que dice Laura. La frase resuena en su mente, como un eco de todas las decisiones que han tomado hasta ahora. ¿Qué hacemos?, susurra Isabella, mirando a Javier con una mezcla de angustia y desesperación. La idea de hablar con Laura, de abrir viejas heridas, la aterra. No podemos ignorarla, responde Javier, su voz firme, aunque su propio corazón se agita por la incertidumbre. Debemos averiguar qué quiere y, sobre todo, qué tiene para mostrar. La decisión se siente como un salto al vacío, uno que podrían no ser capaces de sobrellevar. Sin esperarlo, Isabella siente una oleada de tristeza recorrerle el cuerpo. Todo lo que han construido podría verse amenazado por la sombra de su pasado. Si ella revela algo, no solo me dañaría a mí. También te podría afectar a ti, a nosotros. Las lágrimas asoman a sus ojos, y Javier siente el tirón en su pecho. Escucha, Isabella. Su voz se vuelve dulce pero decidida. No permite que el miedo controle nuestra vida. Solo así podremos enfrentar lo que venga. Necesitamos saber la verdad, incluso si duele. La intensidad de sus palabras hace que Isabella respire hondo. Está bien, asiente, su voz casi un susurro. Pero si lo hacemos, debemos hacerlo a mi manera. Necesito saber qué decir antes de que ella hable. Javier siente ese destello de fuerza en ella, como si su amor le diera alas para enfrentar ese pasado temido. Ambos deciden que lo mejor sería reunirse con Laura en un lugar público, que les otorgue algún nivel de control. Un parque al aire libre sería el escenario perfecto, rodeados de la pequeña multitud que podría actuar como testigos en caso de que la conversación se tornara peligrosa. Al día siguiente, el sol brilla con fuerza, pero el frío en el aire parece apoderarse de Isabelle. Se visten con cuidado, no es solo una reunión con una periodista. Es un enfrentamiento y deben verse seguros, aun si sus corazones tiemblan. Javier toma la mano de Isabella mientras caminan hacia el parque, el ruido de las aves y los niños jugando suena lejano. Cuando llegan, Laura ya los está esperando, apoyada despreocupadamente en una banca, con una expresión que mezcla curiosidad y desafío. Su mirada recorre a Javier e Isabella, intentando evaluar su estado emocional. Gracias por venir, dice Laura, sin someterse a ninguna cortesía. Su tono está cargado de una audacia que incomoda a Isabella. Vinimos porque creemos que es mejor aclarar las cosas, dice Javier, tratando de mantener la calma. Cosa de aclarar o de ocultar, responde Laura con una sonrisa enigmática. ¿Por qué todo el secretismo, Isabella? La gente quiere saber la verdad, sobre ti y lo que realmente sucedió hace 5 años. Isabella siente que el mundo se desmorona ante sus ojos. La presión se intensifica en su pecho. No me interesa lo que piensen, responde, tratando de sonar fuerte. Pero el temblor en su voz la traiciona. Claro, claro, responde Laura, inclinándose hacia adelante, como un depredador invitando a su presa a un juego mortal. Pero dime, querida. ¿Qué pasaría si esa verdad les llegara de otra manera? Mi intención no es hacer daño, solo quiero las respuestas que tanto anhelan mis lectores. Las palabras fluyen entre los tres, peligrosas y afiladas. Javier se siente incluirse en la conversación, pero el sentido de urgencia le empuja a actuar. Eres periodista, Laura. Sabes que lo mejor es presentar las historias con transparencia, pero también con respeto. Laura ríe, pero su risa no suena alegre. ¿Respeto? Eso escasea en el mundo del espectáculo. Pero estoy dispuesta a escuchar tu versión. Sus ojos brillan como si le divirtiera la situación, y Javier se da cuenta de que cada palabra tiene más peso del que imaginaba. Isabella siente los temores apoderarse de ella, la ansiedad transformándose en un monstruo acechante. ¿Pero es realmente solo eso lo que quieres?, pregunta, intentando ver más allá de la fachada. Laura. Sonríe y se recarga en la banca, mirando a Isabella fijamente. Oh, querida. Quizás, solo quizás, hay cosas que podrías decirme que harían más interesante esta historia. El frío se intensifica, y una sensación de claustrofobia se apodera de Isabella. ¿Qué secretos podrían salir a la luz? La conversación apenas había comenzado, pero ya sentía que la tormenta que tanto temían estaba a punto de desatarse. Mientras el aire se enrarece entre ellos, Javier se da cuenta de que no solo están en juego los secretos de Isabella, sino también el futuro que ambos habían comenzado a construir. Al mirar a ella, sus ojos reflejan el deseo de mantenerse juntos, y a la vez, la desesperación por lo que podría venirse.
El instante se estira, y solo había una palabra que resonaba en su mente: ¿y si papá y mamá se enteran de esto? Todo se reduce a esa pregunta capaz de hacer temblar cimientos de amor. ¿Estamos realmente listos para lo que va a venir? Isabella siente como si un escalofrío le recorriera la espalda. La mirada de Laura está cargada de una expectativa inquietante, como si supiera más de lo que muestra. Javier aprieta su mano, intentando infundirle algo de fortaleza, pero el nudo en el estómago de Isabella crece. El aire pesado entre ellos parece un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto. ¿Por qué no empezamos desde el principio?, sugiere Laura, con una sonrisa que no llega a sus ojos. Isabella respira hondo, consciente de que este diálogo podría abrir una caja de Pandora que nunca deseó desenterrar. No hay que hacer un espectáculo de esto, dice Javier, tratando de llevar el control a la conversación. Solo queremos hablar de los hechos y aclarar las cosas. Lo que pasó hace 5 años es parte de nuestra vida, pero no define lo que somos hoy. ¿Definir? Oh, cariño, eso es exactamente lo que quiero, responde Laura, sus palabras fluyendo como si fuera una serpiente. La gente ama las historias de redención y las transformaciones inesperadas. ¿Por qué no compartir todo eso? Su voz tiene un tono seductor y peligroso, como un canto de sirena. Y que si no queremos ser parte de tu historia, interrumpe Isabella, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, logra proyectar determinación. No voy a ser un personaje en un cuento. Esto es más que un artículo para ti. Son nuestras vidas, no un espectáculo. ¿Cómo sabes que no te beneficiaría? Imagina la atención, la fama, la posibilidad de ser vista bajo una luz diferente, dice Laura, mientras la multitud en el parque sigue su curso, ajena a la tormenta que se desata en ese rincón. Quizás hay algo que tú misma no ves. El corazón de Isabella se agita. Esa frase resuena en su mente. ¿Acaso Laura tiene razón? ¿Hay una parte de su pasado que no ha enfrentado completamente? Javier se da cuenta de que esta no es una conversación ordinaria, es un juego de poder donde Laura tiene las cartas en la mano. Lo que pasó me hizo quien soy, pero no quiero que me defina para siempre, responde Isabella, luchando por encontrar su voz entre la cacofonía de emociones. No voy a ceder ante el miedo. Pero, si decides publicar lo que sea, será contigo en nuestras condiciones, no de un modo sensacionalista. Laura se queda en silencio un instante, y por primera vez, el brillo en sus ojos parece opacarse. Vaya interesante punto de vista. Pero muchos no verán tus condiciones, solo querrán saber la verdad. Isabella siente como su corazón se acelera. No se trata solo del pasado, sino de quién deciden ser en el presente. De repente, algo cambia en el tono de voz de Laura, que emite una amenaza sutil. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida perfecta por una verdad que quizás preferirías ocultar? ¿Y qué tal si el precio de esa verdad es más alto de lo que imaginas? La pregunta flota en el aire, pesada y penetrante. Isabella se siente como si estuviera entre una espada y la pared, la confianza en Javier siendo su único refugio. Pero el dilema crece, y algo oscuro se agita dentro de ella. Laura, culparte de nuestro pasado no te hace menos responsable de tus acciones. Y tú quieres algo de mí para satisfacer tu ambición. Pero lo que revelas podría herir a más que solo a mí, Javier responde, su voz ahora más firme, decidido a proteger la estabilidad que han construido juntos. Oh, pero querido, hay más en juego aquí que tú imaginas, responde Laura, sus ojos fulgurantes con una mezcla de desafío y desafío. No solo hay secretos, hay personas que están al tanto, y no son solo tus familias. Isabella siente que el sudor comienza a brotar en su frente. ¿A quién se refería? ¿Qué otra cosa estaba en juego? ¿Acaso había otras personas en la sombra, listas para atacar el delicado equilibrio que habían logrado? Isabella, Javier, dice Laura, con un tono casi melancólico, la historia no termina aquí. Este es solo el comienzo, porque la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano están listos para confrontarla. Las palabras resuenan en el aire. Isabella mirando a Javier, sabe que el camino que tienen por delante no solo está lleno de incertidumbre, sino también de decisiones que podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, el frío del parque se convierte en testigo de un choque emocional del que nadie puede escapar. De repente, una sombra en el fondo del parque llama la atención de Javier. ¿Qué está pasando allí?, él pregunta, fijando su mirada hacia donde las risas de los niños se entremezclan con gritos en crescendo. La distracción parece darle a Isabella un respiro,
¿pero será suficiente? La tormenta que temían aún no había llegado a su clímax, y lo que está por ocurrir podría ser aún más devastador. Isabella siente como su corazón late con fuerza, la tensión palpable en el aire. La sombra que Javier había señalado se convierte en una forma borrosa que parece moverse rápidamente. De repente, un grupo de personas se agolpa alrededor de algo que se ha desatado en el parque. Las risas se transforman en gritos llenos de miedo y caos. Isabella traga saliva, la atmósfera ha cambiado radicalmente. Isabella, tenemos que irnos de aquí, grita Javier, tomando su mano con firmeza. La preocupación se dibuja en su rostro, pero hay un destello de determinación en sus ojos. Sin pensarlo, ambos se acercan a la multitud, donde los murmullos inquietantes crecen en intensidad. A medida que se acercan, Isabella puede distinguir una figura sobre el césped, tirada boca abajo. Su mente corre descontrolada, imaginando lo peor. ¿Qué está pasando?, pregunta, incapaz de dejar de mirar. Javier se detiene un momento, buscando respuestas en el rostro de los presentes. Uno de los espectadores, visiblemente alterado, empieza a hablar: es un accidente. Uno de los niños cayó de un columpio y no se mueve. Los ojos de Isabella se abren con horror. Un escalofrío le recorre la espalda. Su mente, de repente, recuerda su infancia, los juegos en el parque, la felicidad, la despreocupación. Este momento estaba tan lejos de lo que había imaginado para este día. Debemos ayudar, dijo Isabella, decidiendo que la vida de ese niño es más importante que cualquier secreto que Laura quisiera desenterrar. Javier asiente, aunque el miedo también se puede ver en su expresión. Avanzan juntos hacia el centro del tumulto. Hagan espacio, por favor, grita Javier, empujando un poco para abrirse camino. Isabella lo sigue de cerca, sabiendo que en esos instantes las verdades dolorosas deben ser dejadas de lado. La vida estaba en juego. Cuando llegan a la escena, el aire se siente pesado, denso de emociones. Un niño pequeño, de no más de 6 años, yace en el suelo, inconsciente. Dos adultos intentan mantener la calma, pero sus rostros están llenos de angustia. Isabella siente como su corazón se acelera y, sin pensarlo, se agacha junto al niño, revisando su pulso. Está respirando, dice en voz baja, más para convencerse a sí misma que otra cosa. Hay que esperar ayuda. De repente, la multitud se parte, y la figura de Laura aparece entre los observadores, su mirada fija en Isabella. Isabella, ¿qué haces aquí? No es un lugar para ti, dice, su tono lleno de desdén. Pero su mirada es más intensa que nunca, como si cada palabra tuviera una carga distinta, y Javier mira a Laura, confundido. ¿Ahora es un buen momento para esto?, le pregunta, incapaz de entender por qué Laura no percibe la gravedad del momento. Las sirenas a lo lejos empiezan a acercarse, y Isabella siente que un pequeño rayo de esperanza se enciende en ella. Pero la voz de Laura se vuelve más amenazante. Piensa bien, Isabella, si esta verdad sale a la luz ahora, ¿qué pasará con tu imagen perfecta? Isabella vuelve su mirada a Laura, y en un destello de rabia y desesperación, decide que no dejará que sus palabras la afecten en un momento como este. No me hables de eso, le responde con firmeza. La vida de este niño está en juego. En medio de esa confrontación, el eco de las sirenas inunda el aire y el sonido de pasos apresurados se siente real y cercano. Pero en el fondo de su mente, Isabella siente que el antiguo conflicto con Laura está a punto de reanudarse. La verdad oculta, la que tanto temía, seguía presente, acechando. Mientras las luces rojas de las ambulancias iluminan el parque, Isabella se da cuenta de que las decisiones que tome en este momento no solo afectarán al niño, sino a ella misma, a su relación con Javier y a todo lo que ha construido. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí?, pregunta Javier, olvidándose momentáneamente de la situación del niño y volviendo a centrar su atención en Laura y su inquietante presencia. La mirada de Laura se parece a una tormenta en el horizonte. Aún no has visto nada, Javier. Esto apenas comienza. Isabella siente un escalofrío recorrer su espalda una vez más, y una sensación de inminente desastre se cierne sobre ella. Mientras la ambulancia se estaciona y los paramédicos forman parte de la escena, escucha una voz latente en su mente que la alerta: su vida, sus verdades y sus miedos están a punto de entrelazarse de una forma que jamás imaginó. La noche tan esperada se tornará más oscura, y el caos del parque es solo el preludio de lo que vendrá. ¿Estará Isabella lista para tolerar las revelaciones que se avecinan, o su mundo perfecto comenzará a desmoronarse?
Las luces parpadeantes brillan intensamente, y Isabella sabe que debe tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su vida. Isabella y Javier permanecían en el parque, abrumados por la torbellino de emociones. La llegada de la ambulancia había traído una noción de urgencia que ensombrecía sus propios conflictos. Sin embargo, el brillo deslumbrante de las luces no podía oscurecer la sombra que se cernía sobre ellos. Las palabras de Laura resonaban como un eco, su mirada desafiante en el que se podría vislumbrar su indiferencia ante el sufrimiento ajeno. ¿Nos vas a dejar en paz?, preguntó Javier, su voz apretada pero decidida. La indignación se veía reflejada en sus ojos, un conjunto de emociones que abarcaba desde la ira hasta la frustración. Este no es el momento para este juego. Laura esbozó una sonrisa fría, pero dio un paso atrás. Parecía dudar, aunque la chispa de un interés maligno iluminaba su rostro. Oh, querido. Solo te estoy recordando que la realidad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y, al parecer, se entrelaza con tu vida. Isabella, aún agachada junto al niño, sintió una oleada de determinación. No le permitiría a Laura meter su veneno en un momento que debía ser vital. Lo único que importa ahora es ayudar a este niño, dijo, sintiendo como la urgencia de la situación la empujaba hacia adelante. Miró a Laura, intentando desafiar su poder y al mismo tiempo encontrar una forma de mantener su corazón a salvo. Si quieres una historia, aquí tienes una. El valor de la humanidad en momentos críticos. La tensión se acumuló en el aire, los sirenas estaban cada vez más cerca, y el zumbido de murmullos proveniente de la multitud mezclaba tristeza y expectativa. Isabella tomó aire, sintiendo que la adrenalina la impulsaba. Había comenzado como un simple encuentro con la periodista, pero ahora se presentaba como una prueba de resistencia en la que su amor y su pasado estaban en juego. Finalmente, el equipo médico llegó, con una eficacia que brindó algo de esperanza. Mientras unos se ocupaban del niño, Javier mantuvo la vista fija en Laura, incapaz de ignorar la sombra que su presencia proyectaba. No me importa tu historia sensacionalista, expresó Javier. Este es mi amor, mi futuro, y no pienso dejar que tú lo pongas en peligro por tu ansia de escándalo. Laura lo observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Qué bonito lo defiendes. Pero la vida no es solo un cuento de hadas, Javier. Recuerda que hay fuerzas en juego que no entiendes. El tiempo pasó, los gritos y el alboroto empezaron a desvanecerse, pero el peso de sus palabras continuaba flotando en la atmósfera. Isabella se les acercó, con el corazón aún latiendo fuertemente. Deja de desviar la atención de lo que realmente importa, Laura. No permitiremos que tu egoísmo nos dicte. Mientras los paramédicos atendían al niño, Isabella sintió una oleada de fuerza. Era momento de dejar claro que el amor por Javier era más fuerte que cualquier verdad oscura que pudiera revelarse. Javier, mientras luchamos por esta vida, dijo Isabella, tomando su mano con firmeza, también debemos pelear por nosotros. Sus ojos se encontraron en un silencio que decía más que 1000 palabras. Ella lo sabía, sentía que cada palabra que Laura podía soltar tenía la potencia de arruinar todo su futuro. Estamos juntos en esto, no importa lo que venga, agregó Javier, con una serenidad que lo sorprendió a él mismo. La fusión de sus manos encarnaba un espíritu de unidad que desafiaba la tormenta inminente. Isabella debe ser ella misma. No un personaje en tu novela. No vamos a dejar que nuestras decisiones se basen en rumores. Laura los miró, y aunque su expresión era la misma, había algo diferente en su mirada. Quizá estaba comenzando a entender que lo que deseaba exponer no era tan sencillo, que había una fortaleza que desafiaba su propio mundo. Tal vez haya más en juego aquí, tal vez solo deberías tener cuidado, dijo finalmente, con un matiz de respeto. Las luces comenzaron a parpadear, reflejando el caos alrededor pero también el nuevo amanecer que se gestaba en sus corazones, con el niño ahora estabilizado y los paramédicos llevándoselo al hospital. Javier sintió como una nueva chispa encendía su espíritu. Isabella, pase lo que pase, nuestro amor es más fuerte que los secretos que intentan dividirnos. No dejaremos que el pasado nos defina. Isabella asintió, un destello de luz entre la oscuridad, abrazando la realidad de su amor. En ese instante, los ecos del pasado comenzaron a disiparse. La verdad podía ser compleja, pero el amor tenía la fuerza de unir lo que parecía perdido. Con la mirada fija en Laura, Javier decidió que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que nuestra historia requiriera, pero también para proteger lo que había descubierto con el tiempo, el poder del amor verdadero y la conexión que existía entre ellos. El futuro podría amenazar con sus papeles desvanecidos, pero su unión sería la verdad más roble, una historia de fuerza. Ahora más que nunca,
Debemos proteger lo que tenemos, concluyó, todavía sintiendo el eco de las dudas, pero lo que importaba era el ahora. Se dieron la vuelta para marcharse. El camino hacia adelante parecía incierto, pero Javier e Isabella sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. En la vida, hay caminos inesperados, pero también la oportunidad de construir nuevas narrativas. Así, el mundo continuó girando, la vida siguió fluyendo, y en el fondo de su ser, ambos sabían que su amor era el hilo que tejía todo. Y pronto, el eco de su historia resonaría, no como un escándalo, sino como un verdadero testamento de lo que significa enfrentar los monstruos del pasado mientras se construye el futuro con amor y valentía. Isabella respiró profundo, dejando atrás la pesadez del momento, lista para abrazar lo que vendría. La vida, con todos sus matices, siempre tendría su belleza. Y así, con nuevos propósitos, se encaminaban hacia su nuevo capítulo. Ahora, querido lector, si te ha gustado este emocionante desenlace, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Te leemos con atención y emoción. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación en sus propias vidas. Tu apoyo es vital. Hagamos que esta comunidad crezca con amor y fuerza.